17 horas de partida, más de 300 Pokémon y dificultad aumentada. Descubre Pokémon Roquefort en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos al canal con un juego de los que os gustan de verdad, con mucho contenido y Pokémon para disfrutar de unos cuantos días. Si te gustan los juegos originales, pero buscas una historia y región diferente, será perfecto para ti. Descubre una región repleta de misterios y curiosidades, sobre todo si te gusta Twin Peaks, Ignatus Farray y el lore oscuro sobre Pokémon. Recorrer la región Agustera es una aventura perfecta para ti. Como verás, tenemos una región repleta de humor y referencias, tanto a Pokémon como a otros lores, algo llamativo y que me encantó desde un principio. Pokémon Roquefort es un fangame completo en español creado por Q3 Studio. Tendremos una nueva historia y región con dificultad aumentada, gráficos de tercera generación y sistema de gimnasios para el postgame. Hay que tener en cuenta que el objetivo del autor es ofrecer un juego con cierta madurez, que a la vez suponga un reto para los jugadores más expertos. Es por ello que encontraremos ese extra de dificultad para los jugadores más ambiciosos. Y bueno, antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link justo arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Si no lo ves por arriba, lo tendrás en la info del juego dentro de la descripción. Además, el autor confirma que está testeado y funciona en Gplay, siempre dependiendo de tu dispositivo. Si te gustan este tipo de reviews y vídeos, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo varios vídeos a la semana. También puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, incluso TikTok, donde subo contenido extra. Tienes todo en la descripción. Y ahora sí, vamos con la review de Pokémon Roquefort. Y empecemos con los Pokémon, donde encontraremos 300 Pokémon distintos, que abarcan las dos primeras generaciones de Pokémon. ¿Hay alguna sorpresa extra que podrás capturar? Aunque como digo, es una sorpresa. En características y funciones tendremos daño físico y especial además de tipo hada. Lo mejor es que tendremos, como dije, la dificultad aumentada, ya que muchos de los rivales serán grandes maestros Pokémon. Y eso sí, lo hará todo muy chungo. Sobre la duración, como dije, tendremos para más de 17 horas de partida, ya que tendremos la historia principal con sus gimnasios o sabios, pero al finalizar tendremos una segunda liga mucho más complicada que se mueve a los niveles 65 a 100. Estos gimnasios se pueden ir desbloqueando a la vez que haces la historia principal, y es una opción llamativa si quieres completarlo al 100%, aunque no será fácil, ya que tendrás que hacer ciertos pasos antes de acceder a ellos. Los gráficos, como verás, son estilo tercera generación, con sprites muy estilo rojo fuego, tanto en mapeados como personajes, aunque eso sí mucho más colorido. Tendremos un mapa personalizado, además de numerosos personajes y eventos, como son los bosses finales de cada zona. Vamos con la historia, donde veremos de qué trata el juego y por qué hay tanto misterio en esta región de Agustera, aunque como dice el autor, los personajes con los que nos encontraremos no tendrán problema en detenerse a charlar con un forastero para demostrar su gusto por lo absurdo y por el humor negro, y seguro que nos dejan unas pistas también por ahí. En la región Agustera se llevan reproduciendo una serie de asesinatos que parecen ser mano del mismo criminal. Su firma siempre aparece queso Roquefort en la escena del crimen. Más allá de esto, poco han podido averiguar las autoridades sobre la autoría de estas muertes, y tras producirse un nuevo incidente te llamarán a ti, un detective experimentado, como última baza para tratar de resolver el misterio del asesino del Roquefort. Para conseguir pistas y avanzar en tu investigación, deberás ayudar a los curiosos personajes de Agustera, que llevan años sumidos en una depresión económica fruto de la monopolización de la industria por un grupo de empresarios. ¿Podrás resolver el misterio que se oculta tras estos asesinatos? Hoy, para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras qué te parece el aumento de dificultad. A mí sinceramente me gusta más poder elegirlo, ya que suelo jugar más de chill estos juegos, pero si la idea del juego es hacerlo difícil, de por sí pues toca sufrir, es lo que hay. Déjame tu comentario y así os iré leyendo y veré lo que pensáis.
Y bueno, voy con mi opinión personal, aunque bueno, muchos pensaréis como yo. Por fin tenemos un fangame de Pokémon completo en español que parece que nunca llegan y sí, el juego puede parecer que no llama la atención, pero si buscas una experiencia diferente y un poco más complicada, va a ser perfecto para ti. Tendremos nueva historia y región, además de bosses finales de cada zona, que serán todo un quebradero de cabeza a fijo. Por eso digo que si te gustan los juegos complicados, este te encantará, ya que además tenemos todo el contenido disponible. Lo bueno que también me gustó es que tenemos su nueva historia y región llena de misterios y misiones secundarias, que tendrás que encontrar investigando, hablando con la gente del lugar y cositas así. Incluso los gimnasios tendremos que conseguirlos investigando y hablando con la propia gente. Es por ello que requiere también un poquito de paciencia este juego. Y bueno, sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí. Creo que es una buena opción para jugar unos cuantos días y te dará una gran diversión. Puede que si no te gusta el modo hardcore, tendrás que tardar un poquito más, pero la idea del juego me encanta y lo recomiendo, sobre todo estando en español y con el ambiente más personalizado que tiene, que yo creo que al final es de lo mejorcito que nos ofrece. Con esos gráficos que tampoco son muy antiguos pero son muy coloridos y que a mí me encantaron, y todos esos misterios y personajes que nos va trayendo y llevando por toda la región, que además me parecía alucinante. Creo que es lo mejorcito y sinceramente si tienes un ratito para probarlo seguramente te vicies unos cuantos días porque da para ello. Que al final es lo que muchos me pedís, joder, es que no hay ninguno completo, es que todos son muy cortos. Pues mira, 18 horas. Eso si eres un pro. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!